Muy buenos días, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar en una entrega más de su programa, los domingos de 10 a 11 de la mañana por este canal 27 RNN. Luis Manuel Piantini Muni, Roberto Argüello desde Miami y Ezequiel Molina Lizardo estarán con ustedes y ustedes con nosotros en análisis económicos nacionales e internacionales. Buenos días, Luis. Muy buenos días, pueblo dominicano, en este domingo, Día del Señor. Que Dios me los bendiga a todos. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo has estado? Aquí desde Miami, que está lloviendo como no tenéis idea. Está lloviendo. ¿Y el frío cómo va? El frío no está tan frío. Lo que está es 1 o 2 pulgadas de agua en todo Brickell. Oye. Al señor director que el retorno me lo ponga un poquito más alto, pero lo estoy escuchando poco, aunque lo escucho. Entiendo que sí, los televidentes lo escuchan bien, pero nosotros no tanto. Roberto, como siempre, contigo empezamos para hablar de la economía internacional, los casos, la política, si es necesario. ¿Cómo va Estados Unidos? ¿Cómo va Nicaragua? ¿Cómo van los países latinoamericanos? Este encuentro o este diálogo que tuvo Biden con el primer ministro de Canadá y el presidente de México. Vamos a comenzar, Ezequiel, contándote que la noticia de que en Dominicana se metieron a 3 generales presos fue una noticia que impactó fuertemente toda Latinoamérica. Es más, la mayoría de los medios de comunicación escritos y televisoras dieron el comunicado que salió de República Dominicana y casualmente lo utilizaron de ejemplo de lo que pudiera suceder a personas que participan en las Fuerzas Armadas de los países, de todos los países de Latinoamérica que no cumplan con las leyes. Así es que eso fue una noticia supremamente impactante. Lo segundo es que yo no sé si recuerdas de que unos meses antes de las elecciones de República Dominicana, el entonces secretario de Estado Mike Pompeo resulta que había llamado al presidente Medina en ese entonces, y esto fue algo que salió en toda la prensa dominicana, diciéndole que los Estados Unidos y específicamente la administración Trump no veía muy bien un tema de una tercera reelección. Lo que no se dijo en República Dominicana, que creo que yo te lo conté, es de que en los pasillos del Departamento de Estado y de la Casa Blanca me contaron a mí de que una de las cosas que le dijo Pompeo al presidente Medina fue de que si se cambiaba la Constitución y si él volvía a correr, le iban a quitar la visa a él, a toda su familia y a todas las personas que pertenecían al Estado Dominicano, incluyendo los choferes y los que abren las puertas. Pues esto que se me dijo a mí fue algo que me impactó, y resulta que hace 3 días el gobierno de Estados Unidos utilizó ese mecanismo para desvisar a todas las personas que trabajan en el gobierno de Nicaragua presidido por Daniel Ortega. O sea que lo que se dijo que iban a hacer en República Dominicana, tema que el presidente Medina en ese entonces escuchó el mensaje, no lo escuchó Daniel Ortega, y hace 3 días el presidente Biden firmó ese decreto que le da la Constitución de desvisar a todo un gobierno. En ese sentido, hay 600,000 personas que trabajan en el gobierno de Nicaragua. Ahora, tú te puedes imaginar el caos que hubiera sucedido en República Dominicana en el hecho de que el presidente Medina no le hubiera hecho caso a Pompeo y hubiera venido el secretario de Estado Pompeo y haber desvisado a todas las personas que trabajaban en el Estado Dominicano, incluyendo embajadores, incluyendo cualquier persona, inclusive la persona que sirve el café. Así es que eso es algo de que está en todos los medios de comunicación y sirva de ejemplo de que la política exterior de los Estados Unidos tiene muchas herramientas para poder continuar fomentando la democracia a lo largo de todo el continente americano.
Roberto, ¿tú crees que ese mecanismo que implementó ahora el gobierno norteamericano, porque fue precisamente el mismo presidente Biden que informó sobre la decisión, puede debilitar el gobierno de Daniel Ortega, el próximo gobierno? Mira, yo no quisiera meterme en mucho detalle de la situación de Nicaragua debido a que, como he expresado muchas veces, tengo muchos amigos muy cercanos, amigos de infancia que están presos y cualquier cosa que yo diga los afecta a ellos. Entonces no voy a hablar de eso. Yo creo que mi silencio lo dice todo. Pero indudablemente esa acción que tomó el presidente Biden, que ya el presidente Ronald Reagan la había tomado hace mucho tiempo contra el gobierno de entonces de Daniel Ortega y había causado un cisma dentro de la misma Nicaragua, pues hoy pues hay 600,000 personas, muchas de ellas que trabajan en el gobierno, que nada tienen que ver, ni sencillamente son personas que han estado ahí haciendo su trabajo, pero hoy ninguna de esas personas puede venir a Estados Unidos. Ustedes se pueden imaginar el caos que pudiera haber surgido en República Dominicana si hubieran utilizado ese mismo mecanismo contra el gobierno de Danilo Medina. Y eso solamente afectó al gobierno, no afectó a la clase empresarial que tiene algún tipo de relación, de compra, de venta de productos con el gobierno. Bueno, no, es que hablemos ahorita de las palancas que tiene el gobierno de los Estados Unidos para poder actuar a favor de sus intereses. Estamos hablando de la política exterior a favor de los intereses. El Departamento del Tesoro, en alianza con el Departamento de Justicia, pueden decir de que el Banco Central de un país no es meritorio y que hay que sancionarlo, como ha pasado con Venezuela. Y es obvio que no hay necesidad de sacar a ningún país de ningún tratado de libre comercio si de pronto su Banco Central está sancionado por los Estados Unidos. Eso significa de que no pueden haber ingresos en dólares ni de entrada ni salida. Eso mata la economía de un país y eso es exactamente lo que ha pasado en Venezuela. La otra herramienta, o sea, la política exterior de los Estados Unidos tiene múltiples herramientas. En el caso específico de Nicaragua se han pasado dos leyes muy fuertes, ¿verdad? Una de ellas, que es la última ley Renacer, y había una que es la de NICA Act, donde el gobierno de los Estados Unidos debe de oponerse en todo préstamo que le hace el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID, donde los Estados Unidos es fuerte accionista. Pero esa ley es buena y es mala. Es buena porque de cierta manera, pues Daniel Ortega se da cuenta que los Estados Unidos están en serio, y es mala porque lo cierto es de que todo bloqueo económico hacia una nación afecta a los más pobres. Y entonces no me queda claro si eso está bien o está mal. Pero lo cierto es que si le meten una sanción a un banco central de un país, ponen de rodillas a ese país con su comercio internacional. Yo creo en la última redistribución de cuotas del Fondo Monetario ahora que se dio hace unos cuantos meses, a Nicaragua se le transfirió lo que le correspondía. Eso es correcto porque recordemos que los Estados Unidos no es el único socio del Fondo Monetario Internacional. Ahí están todas las naciones del mundo. O sea, los Estados Unidos tienen un peso en específico, tú lo conoces muy bien de acuerdo a las acciones que tiene. Así es que Estados Unidos no es el rey del Fondo Monetario. Pero beta por el nivel de participación en la cuota que tiene, beta. Bueno, eso es correcto. Beta, pero el veto de él no es único. No, beta. O sea, cuando hay veto, cuando beta no hay. No. Roberto, los Estados Unidos también aperturó o va a aperturar la posibilidad de 50,000 visas de trabajo para precisamente países latinoamericanos sobre todo. Y
y es por una escasez de choferes para el transporte de camiones que no hay, y para otros renglones, agricultura dijeron que no, y creo que algo de construcción. Ese paso, ¿cómo va de avanzado? Si ya los interesados pueden comenzar a aplicar, o todavía hay que llenar algunos requisitos adicionales. Bueno, es que lo que pasa, Ezequiel, es de que aquí existe la lotería para gente que aplica, y entonces hay una lotería por países, y en veces le toca a unos países y otras veces le toca a otros países. En veces, por ejemplo, en el caso de los venezolanos, esta vez no le tocó a los venezolanos porque los venezolanos llegaron todos su cuota la vez pasada. Entonces hay diferentes loterías que hay. Después, dependiendo de las necesidades que hay de trabajo aquí en los Estados Unidos, pues diferentes industrias solicitan de que se les abra cupo de visas. Siempre, por ejemplo, han habido cupos de visas para personas que son técnicas, que tienen alguna habilidad especial que no existe en Estados Unidos. Pero ahora se han dado cuenta de que la migración a lo largo del tiempo crea riqueza. Y cuando vino la administración Trump, sencillamente lo que hicieron fue que cortaron toda la migración. Y se dieron cuenta de que permitieron la migración de personas altamente inteligentes, pero se olvidaron de que esas personas crean riqueza de una forma, pero los que trabajan con las manos son las que verdaderamente mantienen la economía de este país. Y hoy, por eso es que la administración Biden se ha dado cuenta de que tiene que tener a personas no necesariamente altamente educadas, pero sí fuertemente trabajadoras, que son la mayoría de las personas que están en nuestros países. Mira, lo que tú hablaste de Nicaragua, sobre que Estados Unidos le quitó visa al presidente, a la esposa y a muchos funcionarios. A todos. Lógicamente lo puede hacer, sin embargo tampoco puede hacer un ejercicio de embargo económico, por así decirlo, porque fíjate que Nicaragua sigue teniendo comercialización directa de importación y exportación a los Estados Unidos, vía incluso con el Tratado de Libre Comercio. Eso fue lo que dijo. Sí, porque ese tratado no pueden tocarlo. Eso mismo lo comentó Roberto. Sí, exacto, no lo pueden tocar. Y es interesante que ellos pueden aplicar con su política migratoria porque es soberano, pero ya con la firma de acuerdos no lo pueden hacer, igual como dice Luis Manuel, que no quisieron hacer veto con el asunto del Fondo Monetario Internacional. Sí, pero como te expliqué, en el caso específico de Venezuela, el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia, tienen sancionado al Banco Central de Venezuela. Y lo mismo pueden hacer con países como Nicaragua u otros países que no necesariamente Estados Unidos esté de acuerdo con su política. Así es que esas son herramientas muy peligrosas que ojalá no las empleen. Ya. Mira, Roberto, yo viendo el comportamiento de los Estados Unidos en muchos aspectos, vamos a decir, el último año, de dos administraciones, tanto lo que sucedió en el Congreso americano en el mes de enero, o en el mes de, creo que fue, de enero no, noviembre, creo que fue, con el asalto al Congreso, y ahora una disposición que tomó Biden para que el departamento correspondiente de los Estados Unidos, que tiene que ver con asuntos de abuso sobre comportamiento de empresas en términos de mercado, le informara lo más rápido posible si las compañías petroleras tenían algún tipo de intervención en el mercado para manejar los precios. Eso me da la impresión de una argentinización de los Estados Unidos. En primer término, el desorden que se armó en el Congreso prácticamente es un asunto de debilitamiento de la institucionalidad. Y el segundo, la intervención del Estado, de los americanos, una economía como la americana, que es ejemplo de economía de mercado, auspiciando políticas intervencionistas en los mercados.
porque yo tengo la sospecha de que esto se da como una reacción a la decisión de las compañías americanas de no invertir para aumentar la producción en los fracking. Por el asunto aquel de que han visto que cuando le pararon los fracking en enero, que no invirtieron más después de eso, la producción comenzó a bajar y como la OPEC esa decisión le dio más fuerza a la OPEC y la OPEC comenzó a manejar con más facilidad los precios, aumentándolos, a las compañías norteamericanas que perforan pozos en los Estados Unidos para sacar petróleo de la roca y gas. Los beneficios le han aumentado sustancialmente. Entonces ellos dicen, bueno, pues yo no voy a ser el nacionalista ahora, que cuando ya me pararon mi inversión, ahora porque el presidente quiere que bajar los precios, me está presionando para que aumente la producción. Eso me va a costar a mí un aumento en el costo de inversión y una caída en los ingresos porque se van a caer los precios. Entonces, no sé qué idea tú tienes, pero ese concepto que yo vengo maquinando de hace unos días en términos de que los Estados Unidos se están latinoamericanizando, no voy a pegarle la culpa a un solo país. Bueno, yo no voy a discutir los conceptos que tú estás exponiendo, porque estoy de acuerdo en la mayoría de todos. Nada más quiero añadir ciertas cosas. Lo primero es que esta es la tormenta perfecta con el tema de la energía. El día de hoy yo le puse gasolina a mi auto y la gasolina estaba a $4.75 el galón. Cuando hace un año, 4.75 el galón dólar aquí en Estados Unidos. ¿A cómo estaba en enero? Estaba tal vez como a unos 3.50, pero el año pasado estaba a 2.50. O sea que está casi al doble. Entonces, lo que está pasando es, sí, pero entendamos, porque esto creo, Ezequiel, que lo hemos hablado en el programa. Cuando vino la pandemia, la gente dejó de manejar, se dejaron de usar gasolina, gas. Yo no sé si ustedes recuerdan que muchos tanqueros se quedaron en los puertos, no podían bajar la gasolina, no sabían qué hacer con tanta gasolina porque no había tanto tanque para aguantar la gasolina. Y sencillamente los países productores dejaron de producir petróleo y con el petróleo es que se hace la gasolina. De pronto viene una reactivación y añadimos ciertas políticas, en mi opinión, equivocadas del presidente Biden, pero tienen que ver también con la agenda demócrata del calentamiento global, porque el Partido Republicano, haz de cuenta y caso, yo soy republicano, que actúan como que no está pasando nada. Y lo cierto es que la Tierra se está calentando. Y a raíz de eso estamos viendo todas estas catástrofes que hay de huracanes por todos lados. Y otro montón de cosas, los fuegos de California. Entonces, el presidente Biden deja muchas de las políticas de Donald Trump. ¿Y qué pasa? Los costos de energía se disparan y hay una inflación galopante en Estados Unidos. 6% de inflación en los Estados Unidos. Es lo máximo que ha habido en los últimos 35 años. Y entonces hoy, ¿por qué caen los gobiernos? Caen porque la gente está furiosa. ¿Y por qué está furiosa la gente? Porque el costo de comida se les ha subido, el costo de mantenerse les ha subido. ¿Por qué cayó Jimmy Carter? Jimmy Carter, en el año, no sé si ustedes se acuerdan, él le ganó a Ford y luego fue presidente de los Estados Unidos por 4 años. Fue un desastre de presidente. Y lo que está pasando hoy es exactamente lo que le pasó a Jimmy Carter en los años 80. Y entonces Biden tiene que actuar. ¿Y qué está haciendo Biden? Como todo buen demócrata, le echan la culpa a alguien que no tiene culpa. ¿Y quiénes son estas? Las petroleras, ¿verdad? Que son las que él puede señalar, especialmente aquellas que son americanas, como la Chevron Texaco y la ESO. Yo creo que está apuntando erróneamente, pero él tiene que culpar a alguien y lamentablemente está culpando a las empresas que nada tienen que ver con este desastre que está pasando en el mundo. Bien, vamos a hacer una pausa
y volvemos en unos minutitos, que nos falta todavía algunos temas con Roberto Argüello. No nos corten, amigos. Continuamos en Agenda Económica. Tenemos a Roberto Argüello en la plataforma Zoom desde Miami, que hoy nos dice que está lloviendo mucho. Roberto, el tema de la deuda norteamericana ya se ha convertido, yo no le voy a decir un relajo, pero sí en un tema de mucha manipulación política, de mucha negociación política. Ya se está hablando otra vez de que el gobierno va a cerrar en diciembre, porque hace un par de meses se le dio la oportunidad a Biden de mantener el gobierno abierto, como dicen. ¿Cuál es el tema que está pasando ahora con la deuda norteamericana y el techo de ella? Y todas las personas que te oyen, Ezequiel, a ti, a Luis Manuel, en todos los brillantes análisis que hacen ustedes. Y en Estados Unidos, el gobierno tiene una deuda y esa deuda tiene que ser aprobada año tras año por el Congreso de los Estados Unidos. Y todos los años la deuda sube. Y al subir la deuda, tiene que aprobar ese nivel de deuda. En el pasado, había civilidad dentro de los demócratas y los republicanos. Y se ponían de acuerdo y unánimemente aprobaban el techo de la deuda año tras año. Pero ¿qué pasó? Vino Donald Trump, descubrió que la mitad de Estados Unidos odiaba a los demócratas. Y cuando subió él al poder, la mitad de los demócratas, que es la mitad del pueblo, el 100% de los demócratas, que es la mitad del pueblo de Estados Unidos, odiaba a Donald Trump. Y hoy los demócratas tienen una minoría en el Congreso. Tienen 10 votos. Y entonces, ¿qué pasa? Se necesitan los votos republicanos para subir la deuda. Y lo que ha estado pasando, si ustedes recuerdan, cuando Donald Trump era presidente, le metían en la aplanadora porque los republicanos tenían el Congreso en los primeros 2 años y el Senado. Y con eso Donald Trump hacía lo que quería. En el segundo, a los 2 años de Donald Trump pierde el Congreso. Y se recuerdan ustedes que por eso fue de que Donald Trump le metieron un impeachment 2 veces en el Congreso y después fue rechazado en el Senado. Si hoy Donald Trump fuera presidente, lo bajan porque los demócratas son mayoría, aunque por muy poco en el Congreso, y tienen un 50-50 en el Senado, donde la vicepresidenta manda. Hoy se pudieran bajar a Donald Trump si le meten un impeachment. Entonces los republicanos tienen amenazado a los demócratas que si los demócratas le meten la aplanadora y no le hacen caso y no le ponen atención a la agenda republicana, ellos van a votar en contra de la deuda. Y entonces son palancas de negociación entre los dos partidos y con esa amenaza pueden poner en peligro a los Estados Unidos. Es un juego entre los republicanos y los demócratas, Ezequiel. Pero mira, Roberto, yo viviendo en Washington a principios de los años 90, ahí había un pleito entre los demócratas y los republicanos y hubo un periodo en que cerraron el gobierno por unos días por el mismo problema de la deuda. Pero lo extraño de todo esto es que este aumento de la deuda que están pidiendo no es para financiar nuevos gastos. Es para financiar el déficit que ya fue aprobado dentro del presupuesto que aprobaron los republicanos también. O sea que, fíjate, cómo en la aprobación del presupuesto está el déficit. Sin embargo, como no está el monto de la deuda aprobado, ahora es un tranque, que yo no sé por qué no se aprueba la totalidad, el monto que falta para llegar al nivel de la deuda, del déficit, al final del periodo.
Es algo como que yo no entiendo. De negociación. Es de negociación, no solo. Yo no sé si ustedes en Dominicana tienen la expresión pleito de perros. Sí, Sí. un pleito de perros. Bueno, esto no es un pleito de perros, esto es un pleito de hienas. Yo no sé si ustedes han visto las hienas, Sí. que se están peleando y se están riendo. Eso es exactamente lo que es, un pleito de hienas entre los republicanos y los demócratas. Pero ahora te hago yo la pregunta, y hasta se la hago a Luis Manuel. ¿No hay en Estados Unidos una intención, esa clase política, de comenzar a tener un programa de reducción de la deuda? Porque todos los años, por más de 20 años, la deuda sigue subiendo. En un país industrializado, en un país desarrollado, que tiene muchísima capacidad para producir dinero, ¿por qué no se planifican, por qué no se ponen en una para reducir la deuda en vez de aumentarla año por año? Ezequiel, tú sabes lo que es una piñata, Piñata, sí, claro. ¿ok? El pueblo dominicano sabe lo que es una piñata. Sí, claro. No, pero aquí se hacía antes en los cumpleaños ponían piñata, ahora es que ya no y se usa arma eso. la garata con puño. Por eso, entonces la piñata, imagínense ustedes, tienen la piñata y la llenan de caramelos, ¿verdad? Sí. Entonces están le pegan, quiebran y caen los caramelos. Correcto. ¿Qué pasa si en una piñata tú quiebras la piñata y no hay caramelos en la piñata? No, ahí hay un rebú de madre. Bueno, pues eso es exactamente, por eso es que los caramelos es el déficit. O sea, cada congresista y cada senador tiene que llevar lo que le llaman aquí en los Estados Unidos su bacon, su pedazo de carne al pueblo. Y lamentablemente o afortunadamente, por eso es que existe el dólar, Ezequiel. No sé si Manuel puede explicar esto mejor que yo. Los Estados Unidos dejó de tener el estándar del oro para poder imprimir papel. Esa es la maravilla de imprimir dólares, Ezequiel. Y esa impresión de dólares no lo tiene ningún país, más que Estados Unidos. Está bien, pero yo creo que la piñata puede mantenerse reduciendo la deuda. Estados Unidos no se puede seguir dando el lujo y perder poder político y poder incluso económico con ese tamaño de la deuda que es totalmente ya, se está poniendo inmanejable en los Estados Unidos. Ahí está España con un aumento de su deuda año por año, aunque bajó en proporción con el Producto Interno Bruto, como está pasando con este país, que con relación al Producto Interno Bruto se redujo, aunque el monto absoluto sigue aumentando. Es natural que después de un año de pandemia todos los países se hayan endeudado, pero el caso de los Estados Unidos, independientemente de la pandemia, viene siendo una política de Estado norteamericana, endeudarse y aumentar deuda cuando tienen capacidad para reducirla. Pero, eso sí es, y el mundo entero le permite a Estados Unidos seguirse endeudando. Pregúntale a Luis Manuel, ¿quién es, qué país es el que tiene la mayor deuda de Estados Unidos? China. Es China. Bueno. Mira, el mayor acreedor es China, eso lo sabemos. China. Pero fíjate, Ezequiel, la última vez que los Estados Unidos tuvieron un superávit en su cuenta fiscal, que es lo que te crea... Claro, la posibilidad de reducir de reducir la deuda, ¿no? Fue en el gobierno de Clinton. Eso fue 92, 93. No. Eso fue al final de los años 90. Después, con Bush, ya comenzaron los déficits. Ya comenzaron los déficits con Bush hijo. Y se siguió aumentando con Obama. Después vino el señor Trump. Y ahora que el déficit norteamericano llegó el año pasado, en el presupuesto hasta septiembre de este año, en casi un 14% del Producto Interno Bruto. 14% del Producto Interno Bruto. Algo que es sorprendente. El déficit. El déficit. Y este año también. O sea, este año el déficit, no sé si lo van a bajar a un 7%, algo así, pero va a ser bastante alto. Entonces, cuando yo hablaba de la argentinización, estaba hablando también de ese déficit y ese aumento de la deuda en los Estados Unidos.
porque ¿cuántas veces Argentina ha dejado de pagar la deuda? Ya está renegociando con el fondo después que pagó la deuda y renegoció la deuda hace como 5 años, ya volvió otra vez a un problema de deuda. Y el gobierno argentino, Roberto, que estábamos hablando ahorita de los problemas que tienen los gobiernos ahora con la inflación, perdió el Congreso. Ahora en la elección del domingo pasado, los peronistas, ¿no? Ganó el grupo de Macri, y para que tú veas cómo la crisis se está llevando gobiernos. Y eso va a pasar con el señor Biden. El señor Biden está bajando mucho su nivel de popularidad. Y ya las encuestas dan que para las elecciones legislativas del año que viene en los Estados Unidos, de mitad término del periodo, los republicanos van a tomar el Senado y posiblemente la Cámara de Representantes también. Bueno, pero ya ellos tuvieron una derrota, los demócratas recientes. Sí, lo que pasa es que... En las municipales. No, en Nueva York no. En Nueva York es demócrata. No, pero en el estado de Virginia. En Virginia. Lo perdieron. Sí. Y fue sorpresa para ellos. Ellos pensaban que iban a ganar. Pero mira, no sé si tú tienes un comentario con relación a las elecciones argentinas, Roberto. No fue una sorpresa porque ya él venía recuperándose después de la derrota que tuvieron hace como un mes, cuando se dio las elecciones a nivel de los propios partidos. Pero bueno, mira en un minuto, en el tema de la Argentina, cuando salió electo el presidente Macri, él debiera de haber tomado una serie de decisiones muy temprano en su gobierno, porque la señora Cristina, la entonces presidenta por 8 años y anteriormente había estado el esposo de ella, había dejado el país en una forma desastrosa. ¿Pero qué hizo Macri? No tomó las decisiones que debiera haber tomado y tomó una serie de decisiones que no debiera haber tomado, y al final tomó una serie de decisiones al final de su mandato, y entonces vino de vuelta la señora Cristina Fernández, puso a un pupilo de ella que se le terminó revelando, y este señor Fernández, presidente, ha sido un desastre también, como ella. Y el pueblo argentino le pasó la cuenta, solo para que se den cuenta, Ezequiel. Si tú vas a la Argentina con dólares, tú vas a un hotel y el hotel te lo ponen en pesos, vamos a decir 100 pesos. Si tú pagas en dólares, te cuesta la mitad. Si pagas con tu tarjeta, te cuesta el doble. Entonces, cuando tú comienzas a tener una disparidad entre el cambio oficial y el cambio de la calle, la economía es un desastre y la inflación es galopante. Bueno, el gobierno de Macri, como tú señalas, fue una excepción, precisamente porque no tomó la reforma que debió haber tomado. Pero fíjate, está resucitando nuevamente en estos sub y baja que hay en la política latinoamericana. Lo que hay que evitar es que los pueblos que ahora están más sensibles, son más exigentes con los gobiernos de turno, cómo no desencantarlo tanto o cómo buscar la manera de que no se defrauden. Yo creo que la sensibilidad social es hasta perjudicial para la sostenibilidad política, porque a veces yo siento que esa manipulación mediática vía las redes sociales, que son fáciles ahora de influenciar y de crear un problema de rebeldía civil, aunque no necesariamente tiene que ser violenta, pero sí desestabiliza, por lo menos políticamente, cualquier gobierno. Y eso para mí es muy riesgoso y de verdad que no me gusta. A mí no me gusta cualquier decisión. Yo no quiero evaluar el gobierno de Fernández. Podría yo decir que es medianamente malo. Y por ejemplo, el de Perú, el de Nicaragua, lógicamente es una dictadura
que habría que buscar la manera de atacarla, de buscar cómo ese país se puede regenerar o redireccionar a la democracia. Creo que hubo fallos. Siempre te lo he dicho, Roberto, tú eres nicaragüense de origen, aunque ya eres norteamericano nacionalizado. Pero creo que hubo fallos de la parte empresarial. Tú me has explicado tus razones de por qué es así. Pero yo creo que hay que tener cuidado a veces con hacerle el juego a los políticos que tienen tendencias de dictadura o tendencias duras antidemocráticas. Vamos al corte. Continuamos en Agenda Económica. Roberto Argüello desde Miami, Luis Manuel Piantini y un servidor Ezequiel Manizaldo continúan analizando la economía nacional e internacional. Luis Manuel. Mira, Ezequiel y Roberto, yo creo que este asunto de la pandemia, el COVID, el problema que ha creado a nivel social, a nivel económico, ha aumentado la pobreza en nuestros países, ha afectado mucho el sector de la producción, las microempresas. Va a crear, o ya lo está haciendo, un tipo de, tal vez no terremotos, pero sí temblores en los países latinoamericanos. Mira como en Perú, un profesor de escuela que no es un político, no había sido un político tradicional, llega a la presidencia de la República Penoso. a través de elecciones. Fue penoso. No, penoso, pero es la reacción del país. Es la reacción del pueblo. Eso es lo que hay. Y eso es lo que hay, pero qué bueno que se dé por la vía democrática y no por otras vías. Claro. Por una revolución, un golpe de Estado, Claro. sino que se dé por la vía democrática. Claro. Porque, sea quien sea que sea democrática. Porque en las encuestas, la última encuesta Latinoamérica, Latinobarómetro, sigue demostrándose que la calidad de la democracia en América Latina sigue reduciendo y la percepción de la población se sigue empeorando con relación a lo que es democracia y con relación a lo que son sus instituciones, inclusive los partidos políticos. Entonces hay un debilitamiento de la concepción de la población en términos del régimen del sistema democrático. Fíjate en Chile. En Chile hay elecciones ahora. ¿Quiénes son los candidatos? Los candidatos son dos, que posiblemente uno de ellos sea el que gane. No es que sean dos, no. Es que hay dos que tienen esa posibilidad, porque hay más. Pero, ¿quiénes son esos dos? Uno es la extrema izquierda y otro es la extrema derecha. Fíjate. O sea, ahí tú puedes llegar al populismo de izquierda y puedes llegar al populismo de derecha. Y eso es otro paso más de debilitamiento en el sistema. Además, ¿quiénes son los que están discutiendo la Constitución? No son partidos, básicamente son ciudadanos y que muchos de ellos no tienen ningún tipo de arraigo en los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales han prácticamente desaparecido en Chile también, para que tú veas. O sea, que hay un problema serio en América Latina que puede empeorarse. Sí, pero mira, Luis Manuel, vamos a hablar de República Dominicana. Nosotros tuvimos, como el mundo entero, un proceso de pandemia. Y dentro de ese proceso de pandemia, nosotros tuvimos un proceso político electoral. Y tuvimos un cambio de gobierno. Demostramos que tenemos madurez política, porque hubo un cambio democrático y pacífico del gobierno, porque hubo un proceso electoral pacífico también.
Pero lo más sorprendente para nosotros es que el gobierno anterior manejó muy bien la economía y este gobierno también la ha manejado muy bien. Hay que reconocer que Abinader encontró un país fuerte en términos económicos, claro, con una debilidad coyuntural de la pandemia, pero el manejo de la economía del gobierno de Luis Abinader ha sido excelente, al punto de que hemos sido reconocidos, y los frutos están ahí, por los organismos internacionales, que en materia monetaria, hasta en materia fiscal, en materia de manejo económico, en materia de transparencia, estamos siendo reconocidos. Y el presidente Abinader está afanado por demostrar la transparencia del manejo de los fondos del Estado. Pero lo más importante es que estamos recuperando empleos. El gobierno, de hecho, está haciendo una demostración de que ha podido mejorar los ingresos y está sometiendo su segunda variación presupuestaria de este año. Es increíblemente, yo no recuerdo, Luis Manuel, que en casi el último mes se haya hecho cambio de presupuesto, o sea, se somete a un cambio de presupuesto de partidas que hay que cambiar de una institución a otra. ¿Tú recuerdas que se haya hecho en diciembre o casi en diciembre eso? Bueno, fíjate que... Hay que hacerlo porque si tiene superávit hay que hacerlo porque si no le crea un inconveniente en términos de aplicación. Bueno, fíjate que el presupuesto tenía una proyección de un déficit de 4.5, 4.1, ya en el complementario. Y no el original era 3. Y prácticamente no va a haber déficit, o sea que ese 4% también va a estar... Lo van a ubicar en 3%, pero al final va a haber un sobrante, si se quiere, de la aplicación. Me sorprenden algunas cosas que lo vamos a analizar en otro programa, pero yo lo que quiero decir, y Roberto está ahí, es que nosotros somos dichosos de tener en ese proceso democrático de madurez que estamos teniendo, que estamos demostrando, un gobierno que entrega a otro, que manejó el anterior económicamente bien y que este lo ha hecho muy bien. Y eso para nosotros es una dicha. Ojalá que el año 2022, no tengo ningún problema en tener esperanza de que va a ser igual, salvo que algunas cosas que no la podemos dominar nosotros, que son los factores exógenos, el petróleo caro, un aumento de política monetaria en Estados Unidos nos va a forzar a nosotros a tener aumento de política monetaria aquí. La inflación, que no depende necesariamente de nosotros en todo, también puede ser que nos golpee. Puede haber una disminución de las remesas. El turismo creo que se va a aportar mucho mejor que el año 2021, pero lo más importante es poder hacer los ajustes necesarios y tener planificación de dónde vamos, a dónde queremos ir y qué país queremos. Yo creo que nos faltará, insisto yo, en la parte fiscal hacer algunos cambios. Creo que todavía el gobierno tiene eso guardado ahí, no para hacer reforma fiscal, pero sí para hacer cambios o en la eficiencia o en la eliminación, ya sea a mediados de año, de algunas exoneraciones y algunos incentivos fiscales. Pero lo más importante que quiero señalar para concluir es eso, que hemos tenido la suerte de tener un cambio de gobierno democrático, pacífico, y que quien recibió el gobierno con pandemia lo ha llevado muy bien en materia económica. Eso para nosotros es una bendición. En el último caso que quiero tocar, para dar la palabra a Roberto y a Luis Manuel, es que tú diste una primicia, Roberto, en el asunto de Pompeo Danilo, y que hubo, si se quiere, una advertencia más que una amenaza de que si ellos insistían en hacer un cambio de reforma para poder mantenerse en el poder, iba a haber una reprimenda en materia migratoria. Me parece a mí que eso no fue lo que limitó al presidente Danilo a no hacer el cambio. Lo que lo limitó era el que él no tenía el Congreso para hacerlo. No lo tenía. Es cierto lo que tú dices, porque no tengo por qué dudarlo, y más que tú lo recibiste de fuente directa. Pero eso, yo te aseguro, que no fue lo que paró a Danilo en el cambio de la Constitución. Si él tuvo esa intención alguna vez,
Él no la paró por esa palabra de Pompeo. Él la paró porque en el Congreso no se la iban a aprobar. Para mí esa es la posición. Bueno, sobre eso te añado de que los Estados Unidos estaban listos para actuar contra todas las personas que hubieran actuado en contra de un cambio democrático en tu país. Afortunadamente no fue así. Sí. Ese es un tema. El Sí. segundo tema que tiene que ver, y yo voy a dejar que Luis Manuel le explique muy rápido. Estoy de acuerdo con todo lo que mencionaste de todas las políticas actuales del presidente Abinader, nada más que te hago la siguiente observación. Si tú vas a Washington, vas a Wall Street y tú preguntas quién es el mejor presidente de Latinoamérica y quién es uno de los mejores presidentes del mundo, te van a contestar unánimemente que Luis Abinader está entre los 5 primeros del mundo. Eso ha hecho que Dominicana sea el ancla de la estabilidad de Latinoamérica. Y con eso, la inversión extranjera está lloviendo en República Dominicana. No se invierte más porque se necesitan más proyectos. Pero yo que viajo desde México hasta Chile, Argentina, y viajo todos los Estados Unidos, escucho constantemente inversionistas que quieren invertir en tu país. Y la inversión es bien importante en una economía como la de República Dominicana. Y en eso voy a dejar que Manuel le expanda. ¿Por qué la inversión es tan importante en la economía de un país? Contigo finalizamos, Roberto, porque el tiempo se nos terminó. Gracias por estar con nosotros desde Miami y gracias a ustedes, amigos televidentes, por mantenerse en su pantalla. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.